Me estoy refiriendo a Diana Carolina Rubiano, con quien tenemos contacto a esta hora vía Zoom. Lo primero, yo apenas me enteré de esta información, de esta noticia, de que una docente en Cartagena encuentra en la Antártida unas bacterias que podrían darle nueva vida a la tan contaminada bahía de Cartagena. Primero, díganos de qué se trata y después entremos a esta búsqueda de cómo fue en la Antártida, cómo fue este proceso de investigación. Bueno, mira, básicamente nosotros en la universidad, el grupo de investigación en el que estamos enfocados en buscar microorganismos, bacterias específicamente, con potencial biotecnológico. Entonces, dentro de los ecosistemas que nosotros estudiamos está la Antártida. Y dentro de las expediciones en las que hemos participado, profesora, una investigadora. Sí, adelante. Logramos aislar algunas bacterias que pueden potencialmente degradar plástico PET específicamente. Lo hemos evaluado y lo hemos identificado a escala de laboratorio. Es importante aclarar que lo que hemos identificado es un grupo de bacterias aisladas de la Antártica con potencial para poder ser utilizadas en la biorremediación de este contaminante, el plástico, porque identificamos bajo diferentes pruebas en el laboratorio que se hicieron que pueden utilizar el plástico como fuente de carbono dentro de su metabolismo, así que potencialmente podrían ser utilizadas en un proceso de descontaminación o biorremediación, pero a escala de laboratorio. Entonces luego lo que vendrá será una siguiente etapa donde ya podemos seguir optimizando el proceso. O sea, todavía no tenemos la solución completa al problema, pero identificamos unas bacterias con un potencial que podrían ser utilizadas para ello. Bien, Diana, ¿cómo fue este proceso de investigación? ¿Quiénes fueron a la Antártida o cómo recibieron el material? Digamos, cuéntanos esas incidencias dentro de la investigación que nos den también, digamos, esa perspectiva del importante hallazgo que podría ser potencialmente bueno para la bahía de Cartagena. ¿Cómo desde la Antártida puede remediarse un asunto local? Mira, la Universidad Tecnológica de Bolívar desde hace más de 6 años participa de las expediciones a la Antártica, que son lideradas por la Comisión Colombiana del Océano y por el Programa Antártico Colombiano. Hace 5 años, cuando yo me vinculé a la universidad, me invitaron a participar de estas investigaciones. Yo trabajo junto a la profesora Rosa Acevedo, quien participa pues de estas expediciones, y yo fui a una de las expediciones en el 2018 a la Antártida. Entonces allí recogimos muestras de sedimentos marinos antárticos, los trajimos aquí a Cartagena y los empezamos a analizar. Entonces las muestras, como lo ven allí en la foto, fueron muestras que se tomaron allí en diferentes puntos de muestreo en la península antártica, a partir de las cuales empezamos acá en el laboratorio a hacer ese proceso de aislamiento y búsqueda de estos microorganismos. Microorganismos, justamente cómo actúan en el plástico del PET para que se lo consuma, para que lo elimine. Mira, lo que pasa es que los microorganismos son metabólicamente muy versátiles, entonces tienen mecanismos de adaptación que les permiten utilizar diferentes fuentes de carbono para su crecimiento. Entonces, en este caso, estas bacterias lo que hacen es utilizar el plástico, el PET, que contiene dentro de su estructura carbono, como fuente de carbono, es decir, como fuente de alimento. Entonces lo que hace es tomar el plástico como fuente de carbono para poder producir energía y mantener su crecimiento. Entonces es su fuente, utiliza el plástico como su fuente de alimento. Y de esa manera lo va degradando, lo va descomponiendo. Entonces, el utilizar microorganismos que lo que hacen utilizar es el plástico como una fuente de carbono para su crecimiento hace que sea una estrategia amigable con el medio ambiente para poder pensar en un proceso de descontaminación de este tipo de residuos. ¿Qué hace falta, Diana, para que esas pruebas dejen el laboratorio y vayan a la vida real, es decir, a la descontaminación de, por ejemplo, de la bahía o incluso de la Ciénaga de la Virgen, que aquí en este espacio hemos hablado mucho de este importante cuerpo de agua de la ciudad?
Hacen falta varias cosas, Hay que, primero, como las bacterias incorporan esta molécula dentro de su metabolismo, lo que necesitamos es conocer primero muy bien cómo es ese proceso metabólico, qué enzimas están involucradas en ese proceso de degradación, para luego, una vez analizado y estudiado, entendido cómo es el proceso metabólico de degradación completo del plástico, poder optimizar el proceso, porque entre mejor optimice el proceso de degradación, de uso de esta fuente de carbono por parte del microorganismo, pues mayor será la tasa de degradación. Entonces, lo que primero tengo que evaluar son esas condiciones en cuanto a nutrientes, temperatura, pH, que me permiten optimizar el proceso de degradación. Una vez se optimiza el proceso donde obtengo los mayores valores o porcentajes de degradación de plástico, posteriormente vienen unas evaluaciones a escala de microcosmos, donde ya con un agua o un suelo contaminado con el residuo se evalúa el potencial de degradación. Una vez hecho esto, sí ya se puede pensar en una escala mayor, pero todavía falta, pues hay unos pasos antes que seguir para poder llegar y pensar en qué podemos utilizarlas en la Ciénaga de la Virgen. Ese sería el gran objetivo, pero atrás de eso pues hay todo un proceso que se debe realizar para poder asegurar que puedan ser utilizadas posteriormente para descontaminar la bahía o la Ciénaga de la Virgen o cualquier otro ecosistema que esté contaminado. ¿Estas bacterias se utilizan en otro lugar del mundo ya para este propósito? ¿Hay algún antecedente, hay algún marco, digamos, que le dé pistas de este uso? En el mundo hay reportadas diferentes bacterias con capacidad de degradación de plástico, incluso también hay reportes ya de bacterias degradadoras de plástico provenientes de la Antártica. Particularmente el género que nosotros aislamos, que es Oxanisphaera, no ha sido previamente reportado como degradador de plástico. Entonces digamos que eso sería lo novedoso. Igual como cada ecosistema donde, por ejemplo, haya contaminación, tiene unas características y unas condiciones particulares, pues hace que se requieran diferentes tipos de microorganismos con diferentes capacidades de adaptación para poder degradar un contaminante. Entonces, aunque ya existan otros microorganismos o otros reportes de microorganismos con capacidad de degradación de plástico, no quiere decir que estos no se puedan utilizar. Lo que se debe hacer es optimizar su capacidad de degradación del plástico, pero previamente sí existen reportes de diferentes grupos de microorganismos degradadores de PEX. ¿Y esas se cultivan, se tienen que traer todas de la Antártida o cómo funcionaría, digamos, este proceso? Bueno, nosotros trajimos las muestras de sedimentos de la Antártida. Y nosotros, a partir de esas muestras de sedimentos, hicimos el proceso de aislamiento de las bacterias. En este momento las bacterias nosotros ya las tenemos aisladas en cultivos axénicos y las tenemos conservadas en el laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que volver a la Antártica, sino que ya las tenemos aquí conservadas en nuestro laboratorio y trabajamos con ellas rutinariamente. Entonces las tenemos conservadas con un protocolo especial y están aquí mantenidas en el laboratorio de la universidad. Y de allí se pueden cultivar todas las que se necesiten, digamos, para un eventual posterior uso. Claro, así es. ¿Qué peligros puede haber, digamos, a uno, ser humano de a pie que no conoce nada, que viene uno de un virus tan terrible como el COVID-19, digamos, nos da ese susto? Dicen, voy a decirlo así, las malas lenguas hablan de que se nació en un laboratorio en China, etcétera, digamos. ¿Puede eso representar algún peligro para la vida, para la salud humana? Y después de, por ejemplo, si una bacteria empiezan y degradan todo el plástico, ¿qué podría pasar con esas bacterias allí en esos ecosistemas? Bueno, el primer mensaje que quisiera transmitir es que siempre nosotros hemos asociado los microorganismos a patógenos, malos, enfermedades, porque casualmente y particularmente tú lo decías, acabamos de pasar de una pandemia donde un virus
pues ocasionó todo lo que ocasionó. Sí, Pero claro, es decir, no tienen buena reputación, cero. Exactamente. Pero también es muy importante entender que la mayoría de microorganismos son importantes, fundamentales en los ecosistemas, y en realidad sin la existencia de los microorganismos nosotros no podríamos existir. Entonces, es mayor la proporción de los organismos o de los microorganismos que son benéficos para el ser humano. Los ecosistemas, todos los que conocemos, la Antártida, los manglares, los océanos, todos se mantienen gracias a los microorganismos. Entonces, es como lo primero que tenemos que tener en cuenta. Los microorganismos no todos son malos, el mayor porcentaje son beneficiosos y ayudan incluso nos ofrecen diferentes servicios a nosotros mismos. Respecto a las bacterias que nosotros aislamos en el laboratorio, nosotros siempre nos aseguramos que no sean bacterias patógenas, se hacen una serie de pruebas para determinarlo, las identificamos, esto nos permite tener una seguridad que no estamos manipulando microorganismos patógenos. Y como es un microorganismo autóctono que se aisló de la Antártida, pues sabemos que no va a representar ningún peligro.